crisis económica de repercusiones impredecibles. La reciente reunión de los 20 países más ricos del mundo en México hizo evidente que la humanidad va camino a una recesión inevitable y por lo tanto se buscan alternativas para apacar un poco este hecho innegable. Pero hablemos de nuestro país y Honduras. ¿Cómo y qué medidas puede tomar ya la economía nacional? Todos los gremios piden aumentos porque el costo de la vida se ha disparado. Sin embargo, los ingresos del Estado han mermado y la producción nacional ha disminuido. A esto llamamos el Producto Interno Bruto. Cuando compramos más de lo que vendemos, estamos creando un déficit de igual forma. Cuando gastamos más de lo que recibimos, estamos yendo a la quiebra, al endeudamiento. Entonces, ¿cómo detener el endeudamiento acumulativo? Pues viniendo la realidad económica del momento, aceptar que hay que ajustarse a lo que tenemos, a las producciones y no solucionar solo los problemas a base de préstamos, que a la larga va a ser más grave la crisis porque los intereses acrecentarán la deuda. Para el gobierno hay varias opciones. La primera es subir los impuestos, que esto ayudaría a tener recursos para dar aumento, pero repercutiría en la economía general, porque a la larga terminará pagándola el consumidor. La segunda opción es pedir préstamos a largo plazo, lo que deja al gobierno siguiente en una herencia negativa y los mismos problemas afrontados serán más graves. Y la tercera opción, que al parecer la que se pretende tomar, es reducir los gastos del Estado y reducir la burocracia estatal para que el presupuesto rinda y llegue a las clases más necesitadas. Además debe haber una conciencia de trabajo general con menos feriados, más rendimiento, mejor planificación económica y laboral. Medidas como esta tomó el día de ayer el Congreso Nacional, que pretende ahora no pagarle a los diputados faltistas. Para algunos es una buena medida, aunque un tanto tibia y tardía, debido a que ya se gastó más del 77% del presupuesto para este año 2012, por lo que queda muy poco presupuesto para el Congreso. Esta situación ha desatado un debate político, ya que estamos en un año político en el cual se buscan culpables, culpables en el actual gobierno, en los dos gobiernos anteriores, y esto ha causado también un poco de escozor entre los políticos. Hoy nos acompaña nuestro distinguido invitado, el abogado Enrique Flores Lanza. Él es ex ministro de la Presidencia durante el gobierno de Manuel Zelaya Rosales y actualmente es candidato a diputado por el Partido Libre, que nos va a vertir sus opiniones sobre esta situación que estamos viviendo y también esclarecer un poco sobre muchos escándalos que por los momentos se achacan al gobierno de Manuel Zelaya Rosales. Esta economía, grave crisis económica, proviene de gobiernos anteriores o mala administración de este gobierno. ¿Cuáles serán sus valoraciones? Muy buenos días, abogado, bienvenido. Buenos días, Marvin. Muchas gracias por permitirnos estar aquí en tu programa. Y antes de comenzar, yo realmente quiero hacerte un reconocimiento porque a pesar de tu corta edad, tu juventud, ese trabajo permanente aquí como comunicador social, sabemos que eres abogado, pero realmente has cumplido aquí una labor y te has ganado un espacio en el respeto, en la mente, en el corazón del pueblo hondureño, en un país donde el ejercicio de la profesión de comunicador social es realmente difícil porque todos queremos que los periodistas, los comentaristas, los que generan la opinión pública, digan lo que a nosotros nos conviene. Y cuando no es así, sabemos que hay repercusiones y formas de persecución que no necesariamente tienen que ser violentas, sino que sí, con la exclusión. Y en este programa sabemos que nadie es dueño de la verdad, Marvin, pero el labor, la tarea, la misión del comunicador es buscar la verdad. Muchas buscarla gracias, de manera permanente, así que yo me siento honrado de estar aquí esta mañana contigo, Marvin. Muchas gracias, aprecio mucho sus palabras, abogado. Antes de iniciar, abogado, sabemos que a partir del golpe de Estado ha vivido usted momentos muy difíciles, en el cual pues habló de mucha corrupción en el gobierno anterior. Tuvimos un gobierno interino durante algunos meses que no pudo poder solucionar, tuvo un difícil problema en el plano económico y este gobierno ha dejado de hacer muchas cosas, lo que nos ha desembocado en esta grave crisis económica. Este gobierno particularmente, lamentablemente, se ha caracterizado por tener escándalos de corrupción casi semanales, desde arrozazos, pasaportazos,
maletitos, en fin, muchos casos que trascienden en los medios de comunicación, pero no se resuelven realmente por las vías judiciales. Me ponen aquí, por favor, la primera foto. Primero, para consultarle, abogado, el famoso caso que se dio en el 2009, conocido como el carretillazo de los 40 millones. Para usted, ¿qué significa esto? Sabemos que ha pasado por momentos muy difíciles debido a esta situación, y vale la pena aclarar cómo quedó este caso y para usted qué representa este caso que se dio. Bueno, Marvin, precisamente yo te agradezco. Siempre que yo comparezco ante la opinión pública, pues me gusta hablar de este tema y que me den la oportunidad de aclararla. Definitivamente ese tema conocido como la carretilla es absolutamente falso. Fue realmente una invención para tratar de manchar la imagen de Mel Zelaya, de sus más cercanos colaboradores. Lastimosamente no te traje el video porque hubo una entrevista que le hicieron al régimen de Micheletti, a Micheletti cuando estaba de usurpador como presidente, de la cadena Fox News. La cadena Fox News, tú conoces qué es, ¿verdad?, en Estados Unidos. Sí. Nosotros ahí no tenemos la posibilidad, ni siquiera tal vez de poder hablar con el director de esa cadena. Y ellos obtuvieron el video de la cámara de seguridad del Banco Central. Y ahí aparece el Corroda Gamero, ministro de Seguridad. Ahí es un video recogiendo esos 40 millones que se iban a utilizar para acompañar el proceso de la cuarta urna. No obstante, aquí los medios de comunicación, digo yo de manera cobarde porque me tenían los corporativos, no me refiero a por darles una denominación, durante 2 años hicieron una campaña de terrorismo mediático en contra nuestra. Esto está documentado en la CIP, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Solo los medios escritos como El Heraldo, la prensa, sacaron 1.400 noticias en contra mía en los 6 meses posteriores al golpe de Estado. O sea, había alrededor de unas 5 o 7 noticias diarias, entre caricaturas, noticias, comentarios. Entonces yo volví a mi patria porque yo me sé inocente. Vine a rendir cuentas como lo hicimos, con Mel elaboramos y redactamos la ley de transparencia y acceso a la información pública. El día que Mel tomó posesión la remitimos al Congreso Nacional, él me encomendó eso a mí y lastimosamente la ley luego se politizó con la elección de los magistrados y no se pudo crear ese sistema de auditoría social que pretendía la ley, una de las más avanzadas de América Latina. Entonces yo me presenté voluntariamente a la justicia y en un acto de sicariato judicial, como lo bautizamos, y como la sociedad hondureña lo conoció, me tuvieron de manera injusta 6 meses preso. Y solo la presión internacional, la presión del pueblo hondureño, permitió que nosotros estemos aquí hoy, Marvin. Y yo no me enojo cuando a mí me preguntan, al contrario, porque siempre hemos tenido una lucha permanente en contra de la corrupción. Mi padre fue presidente de la Comisión de Lucha contra la Corrupción. Nosotros documentamos en el gobierno del expresidente Calleja muchos casos. Tuvimos a nuestro cargo, nos lo encomendó el presidente Reina, los casos de Ciudad Mateo, y un funcionario debe rendir cuentas. Así que yo puedo traerte ese video, porque no lo... Sí. O sea, no es más que una cadena norteamericana independiente que tomó esas de las cámaras de seguridad del Banco Central y ahí está la verdad sobre el famoso carretillazo. Sí, ahí tenemos y yo, como me sé inocente, repito, yo vine aquí a rendir cuentas. Y está en un sitio de www.respaldo Flores Lanza. Ahí cualquiera puede mirar ese video, así que no es tampoco. Sí. Bueno, ahí teníamos la fotografía. Ahora, me llama la atención porque me gustaría conocer su opinión, porque ahora se ha vertido, el presidente Lobo ha dado pues una iniciativa en la cual pretende despenalizar los delitos al honor. ¿Cuál es su valoración sobre esta situación? ¿Usted que se ha visto afectado de alguna manera por los medios, por estas facilidades que hay, a pesar de que ya está tipificado los delitos contra el honor?
Pero al ser despenalizados podría jugar en contra incluso del mismo presidente, porque sería prácticamente dar una puerta abierta para el libertinaje periodístico. Mire, Marvin, ese tema realmente no nos es ajeno. Aquí hay una organización que se llama Sé Libre. Sé Libre nació allá en los años 90 y tenía lo que en ese momento era conocido como los periodistas más progresistas. Y yo era el abogado de Sé Libre. Participamos en muchos foros internacionales sobre el tema de libertad de expresión. Y como todos los temas, va caminando hacia la despenalización. Porque si usted analiza la situación actual, usted no puede deducir responsabilidad civil, o sea, una indemnización de daños y perjuicios, si no consigue primero una condena de la querella de calumnias, injurias o difamación en materia penal. Entonces, más bien eso es un escudo en contra de los dueños de medios o de los que se exceden en el ejercicio del periodismo. Porque yo le garantizo que si usted le pudiera poner una demanda millonaria, vaya, en el caso nuestro, al Heraldo, a la prensa, ellos se cuidarían mucho. Pero como ahora lo único que uno puede hacer es ir a querellarlo, y además le toca querellar al director del medio y no al dueño del medio de comunicación, y ellos le ponen un abogado y le dan largas a ese asunto que puede tardar, usted sabe cómo es la justicia. Sí, un año y medio, hasta 2 años. No, ojalá, yo acabo de ganar un juicio, el de los pobladores del Berrinche, por una indemnización, toda la pobrería que no les pagaron, ahí la colonia Soto, arriba del mercado, sentencia de primera instancia después de 13 años. 13 años. Esa es la justicia que tenemos. Entonces, más bien eso se convierte en un obstáculo, porque ese tema del bien jurídico tutelado, que es el honor, lamentablemente en un estado donde lo que priva es el valor del dinero, o sea, en un estado capitalista, neoliberal, donde se sacrifica al ser humano por el dinero, eso es lo que más le preocupa a un empresario. Entonces el empresario dice, no, si fulano acusa, que acuse ahí al director del medio, para eso lo tengo ahí, yo le pongo unos abogados y le damos largas a eso, después lo conciliamos. Pero considera entonces positivo porque va a abreviar entonces el proceso que se puede seguir en la vía civil, al ya no tener que agotar la instancia penal. Cuando nosotros entramos en ese campo civil que afecta el patrimonio, los medios de comunicación se vuelven mucho más serios, mucho más responsables. Fíjese que en Nicaragua tenían el mismo problema que tenemos aquí del amarillismo periodístico. Esas fotos horribles de seres humanos desmembrados que sacaban en algunos canales amarillistas, en algunos periódicos, ¿verdad? Cosas ofensivas, ¿verdad? Sí. Y entonces solo emitieron una ley y dijeron, no es prohibido sacarlo, pero para sacarlo deben de tener el permiso de los familiares. Y si no han tenido el permiso de los familiares pueden demandar una indemnización. Ahí se acabó el problema. Sí. Ya hubo. Entonces realmente nosotros creemos que el ámbito penal no debe de estar, no debe haber esa posibilidad, sino que más bien esto, si lo mandamos al campo civil, creo yo que va a haber muchas más posibilidades de un control efectivo, que no es en contra de la libertad de expresión, sino que simple y sencillamente, como en cualquier otra profesión, que haya un ejercicio objetivo, profesional, serio y no manipulado. Bueno, justamente me pone la siguiente fotografía, por favor. Ya nos explicaba esta situación y precisamente me llamaba la atención porque sí, todavía se acuña el término de sicariato judicial. ¿Considera que todavía existe el sicariato judicial? ¿A qué refieren cuando habla de sicariato judicial? Mire, el sicariato es una figura que surge cuando el Imperio Romano dominaba el mundo. Uno de los pueblos más sojuzgados por los romanos era el pueblo judío. El pueblo judío en Jerusalén desarrolló un grupo especializado que le llamó los sicari. Los sicari se encargaban de ir a los campamentos militares romanos por la noche y su única misión era ir a degollar soldados romanos. O sea que mataban por encargo, por una misión que tenían ellos. En ese tiempo la liberación del pueblo judío.
Entonces de ahí la palabra sicario se fue aplicando a aquellos que por encargo, a cambio de una prebenda, de una recompensa, de un beneficio, de su comodidad, de su puesto, entonces tuercen la ley, en el caso de los jueces. Mire, cuando yo llegué y me presenté de manera voluntaria, y el juez, antes de empezar el juicio, me dice, no, usted tiene que pagar 27 millones de fianza. Algo nunca antes visto en toda la historia de Honduras. Ni siquiera se ha puesto a criminales peligrosos, narcotraficantes. ¿Verdad? Y si no, usted va a empezar el juicio preso. Y no vio ninguna consideración, no miró documentos, sino que tomó su teléfono y empezó a recibir instrucciones, órdenes superiores. El día anterior ya nosotros sabíamos lo que le habían ordenado. Precisamente, no me puede dejar mentir, Gianni Rosenthal, que es mi amigo, habló con el presidente de la Corte, porque como estábamos dentro del mismo partido en ese momento, y entonces él primero le había dicho, no, no hay problema, va a ser normal, porque nosotros no pedimos ningún privilegio, simple y sencillamente que nos traten como a todas las demás personas. Pero él le dijo, no, mire, aquí que le va a pasar esto, exacto, los 27 millones. David Romero Erler lo denunció a las 7 de la mañana en Radio Globo. Y eso exactamente, esa orden que nosotros ya sabíamos, porque el juez tiene que tomar la decisión en vista de los documentos. Tiene que ver el arraigo, la peligrosidad, si esta persona se puede fugar, qué capacidades tiene para cometer crímenes, o sea, toda una consideración que él tiene que hacer en la valoración, pero no, él ya tenía una orden. Entonces fue ahí que cuando yo salgo, cuando ya me llevaban preso, entonces yo enfrenté ahí a la prensa y les dije, oigan bien esto, se ha cometido un acto de sicariato judicial. Y eso tomó carta de ciudadanía, ¿verdad? Sí, hasta el día de hoy entonces mire, con respecto a esas fotos al principio, yo reto a cualquiera que me enseñe una foto, un video, un documento donde Flores Lanza tenga que ver con sustracción de fondos del Banco Central. Es una historia que no resiste ni la inteligencia normal de un ser humano, que yo como ministro de la presidencia llegué al Banco Central, que tiene normas de seguridad muy estrictas, dije, ábranme las bóvedas y que llené unas carretas de dinero y me las llevé para mi casa. No, entonces, si alguien tiene alguna foto, video, yo lo reto aquí. Hasta el día le traspaso la casa que yo tengo y yo mismo me voy a entregar a la justicia. Entonces, yo he venido aquí a rendir cuentas porque yo me sé inocente y no pido ningún privilegio, así que te he agradecido esa primera parte, ¿verdad, Marvin? Gracias a usted, abogado. Y bueno, lamentablemente esa es la percepción que hay. Todavía existen jueces que tienen ahí el teléfono y para eso son colocados en esos puestos, para contestar llamadas. Eso es algo lamentable, a pesar de que para la elección de la Corte Suprema se han hecho reformas concretas, se han hecho procesos en teoría transparentes, en nóminas, propuestas, al final termina siendo siempre politizada la elección y eso siempre se refleja en el número de magistrados que hay representando cada partido. Me pone la siguiente fotografía. Después de todo esto que ha vivido, abogado, bueno, aquí tenemos algo sobre las medidas, ya la vamos a comentar, me pasa en la siguiente. Bueno, se presentó en nuestro país, conocemos su caso, lo que ha vivido, pero después aparece públicamente como un candidato para la presidencia del Colegio de Abogados de Honduras. Sorprende, abogado, el hecho de que creo que apenas 60 días antes de las elecciones se habló sobre su nominación, sobre su candidatura, y en ese periodo muy cortísimo de tiempo y prácticamente con nada de publicidad, poca inversión en publicidad, obtuvo 2 cargos en las elecciones, uno de tesorero y uno de vocal. Sabemos que el Colegio de Abogados se identifica bastante del Frente Patria y Justicia con el Partido Nacional y el Frente Independiente con el Partido Liberal. Ahora el Frente Reivindicatorio con el Partido Libre. Sorprende la gran cantidad que sacó el reivindicatorio. Y algunos dicen que esto puede ser prácticamente un anuncio de lo que podría pasar en las elecciones generales, en el que se está viendo que cobra fuerza Libre. Pero quisiera que nos comentara un poco sobre lo que ha encontrado, bueno, esta experiencia que tiene y que ha estado ahora, forma parte del Colegio de Abogados de Honduras,
y la situación también crítica que está viviendo el Colegio de Abogados. Sí, gracias Marvin. Mira, Honduras vive tiempos de cambio que se reflejaron incluso en una institución tan conservadora como es el Colegio de Abogados. Yo sostengo que en Honduras no hay justicia. En las últimas encuestas, el 98% de los hombres y mujeres de este país dicen que no tienen ninguna confianza en el sistema de administración de justicia. Cuando algún empresario o a un ciudadano común le dicen que tiene que comparecer ante los tribunales o que tiene que ir a resolver algo ahí, lo que siente no es confianza, sino que un absoluto temor de ir a la justicia porque no se siente amparado por una justicia imparcial y prefiere mejor arreglarlo de cualquier manera. O sea, nadie cree en la justicia en Honduras y eso es una argolla que va desde las facultades de Derecho, Corte Suprema, Ministerio Público, Colegio de Abogados, donde se han coludido un pequeño grupo para beneficiar algunos intereses concretos. Sí. Entonces, abogado, la falta de institucionalidad, ¿verdad? Es el problema sí, que tenemos ahí. antes de desarrollar el tema, Sí. disculpe que le interrumpa, abogado, pero es que tenemos un enlace en vivo porque vamos a hacer un pequeño paréntesis. Se han anunciado algunas manifestaciones para el día de mañana por parte del magisterio, que también es otro gremio que está afectado. Prácticamente todos los gremios de la sociedad están sufriendo una crisis y tenemos a Jacqueline Herrera en el Aeropuerto Internacional de Toncontín junto a un dirigente magisterial. Muy buenos días, Jackie. ¿Con quién te encuentras? Dinos. Muy buenos días. Efectivamente, como usted ha mencionado, la dirigencia magisterial ha anunciado de que el día de mañana retornan nuevamente a las calles para que se derogue la ley del INPREMA y también la ley fundamental de educación, entre otros pagos que no se les han hecho a la dirigencia magisterial, pero el profesor Joel Espinal nos amplía más información. Muy buenos días, profesor. Buen día, efectivamente, después de largas jornadas en 6 regiones del país, las asambleas regionales han determinado de que hay que seguir presionando al gobierno para que escuche al magisterio, para que de una vez por todas derogue esa ley de INPREMA. La opción es pedir préstamos a largo plazo, lo que deja al gobierno siguiente en una herencia negativa y los mismos problemas afrontados serán más graves. Y la tercera opción, que al parecer la que se pretende tomar, es reducir los gastos del Estado y reducir la burocracia estatal para que el presupuesto rinda y llegue a las clases más necesitadas. Además, debe haber una conciencia de trabajo general con menos feriados, más rendimiento, mejor planificación económica y laboral. Medidas como esta tomó el día de ayer el Congreso Nacional. Crisis económica de repercusiones impredecibles. La reciente reunión de los 20 países más ricos del mundo en México hizo evidente que la humanidad va camino a una recesión inevitable y por lo tanto se buscan alternativas para apacar un poco este hecho innegable. Pero hablemos de nuestro país y Honduras. ¿Cómo y qué medidas puede tomar ya la economía nacional? Viniendo la realidad económica del momento, aceptar que hay que ajustarse a lo que tenemos, a las producciones y no solucionar solo los problemas a base de préstamos, que a la larga va a ser más grave la crisis porque los intereses acrecentarán la deuda. Para el gobierno hay varias opciones. La primera es subir los impuestos, que esto ayudaría a tener recursos para dar aumento, pero repercutiría en la economía general, porque a la larga terminará pagándola el consumidor. La segunda, el que pretende ahora no pagarle a los diputados faltistas. Para algunos es una buena medida, aunque un tanto tibia y tardía, debido a que ya se gastó más del 77% del presupuesto para este año 2012, por lo que queda muy poco presupuesto para el Congreso. Esta situación ha desatado un debate político, ya que estamos en un año político en el cual se buscan culpables, culpables en el actual gobierno, en los 2 gobiernos anteriores. Todos los gremios piden aumentos porque el costo de la vida se ha disparado. Sin embargo, los ingresos del Estado han mermado y la producción nacional ha disminuido. A esto llamamos el Producto Interno Bruto. Cuando compramos más de lo que vendemos, estamos creando un déficit de igual forma. Cuando gastamos más de lo que recibimos, estamos yendo a la quiebra, al endeudamiento. Entonces, ¿cómo detener el endeudamiento acumulativo? Pues